Hay temas que dividen a México: su seguridad, la política, la economía, la religión, ideologías y una muy larga lista de temas. Pero hay uno en particular que por primera vez nos está tocando casi a todos por igual. No importa si eres estudiante, si eres doctor, repartidor, un comerciante, godín, empresario o alguien que simplemente usa su celular para existir en el mundo moderno. Porque cuando hablamos de vincular líneas telefónicas con identidad biométrica, no estamos hablando de un simple trámite. Estamos hablando de algo muchísimo más delicado. ¿Qué tan segura está realmente tu existencia digital en México? Y si un día esa infraestructura falla, no le va a fallar a otros, nos va a fallar a todos. Esto solo es una reflexión sobre algo que importa muchísimo. Si México quiere construir sistemas de identidad más robustos, entonces la sociedad tiene también el derecho de exigir esas garantías muchísimo más robustas, porque si se filtra una contraseña, la puedes cambiar. Si se filtra tu tarjeta o la clonan, la cancelas. Pero si se filtran tus datos biométricos, no hay vuelta atrás. Así que esto no es un simple trámite. Creo que uno de los errores más peligrosos que podemos cometer como sociedad es tratar este tema como si fuera una actualización administrativa más. Como si fuera, bueno, toca registrar la línea, toca actualizar datos, toca adaptarse. Y no, porque aquí no estamos hablando solamente de un número telefónico, estamos hablando de la conexión entre identidad, conectividad, autenticación, servicios digitales, vida cotidiana, y eso cambia completamente la gravedad del asunto. Hoy tu celular es tu banco, tus cuentas, tu trabajo, tu autenticación, tienes correo, tienes WhatsApp, tienes tu ubicación operativa, son tus relaciones con servicios públicos y privados anidados en un dispositivo que llevas contigo todos los días. Entonces, cuando se toca el vínculo entre tu línea y tu identidad, no se está tocando un detalle técnico, se está tocando el centro de tu vida digital. Así que todos tenemos algo que perder. Y aquí está lo que vuelve este tema tan especial e importante. En México, muchas veces las políticas públicas se viven como algo que le pega a unos y beneficia a otros. Pero aquí no. Aquí estamos hablando de algo transversal. Porque no importa tu ideología, tu religión, tu nivel socioeconómico, tu profesión, tu afiliación política. Si usas un celular, si dependes del ecosistema digital, entonces tienes algo que perder. Y por eso es que este tema no debería ser de izquierda o de derecha. No debería de ser pro o anti. Porque aquí no estamos discutiendo una comodidad, estamos discutiendo una posible infraestructura de riesgo compartido. No se trata de rechazar la modernización. Quiero dejar esto muy en claro desde el principio. Cuestionar una política así no significa estar en contra de la tecnología, tampoco significa querer vivir del pasado. Una sociedad madura no rechaza automáticamente la innovación, lo que hace es preguntar: ¿bajo qué condiciones se va a implementar? Esa es la pregunta correcta, porque una cosa es modernizar y otra muy distinta es construir sistemas frágiles, opacos y peligrosos y luego pedirle a la población que confiemos ciegamente. Y aquí es donde entra la palabra clave de todo este video: exigencia, no negación, exigencia. Porque la promesa de seguridad ya no basta. Siempre que aparece una medida de este tipo, la promesa central suele ser la misma: esto es por seguridad. Y claro, nadie está en contra de mejorar la seguridad. El problema es que en México llevamos tantos años escuchando promesas parecidas. Se nos ha prometido seguridad con más registros, más vigilancia, nuevas bases de datos, más controles, más plataformas, más centralización. Y la pregunta incómoda para todos: ¿dónde están esos resultados proporcionales? Porque si una sociedad sigue viviendo extorsión, fraude, robo de identidad, corrupción, filtraciones, impunidad, entonces ya no basta con repetir la palabra seguridad como si fuera un cheque en blanco. La ciudadanía no tiene por qué entregar confianza automáticamente, tiene derecho a pedir evidencia. El verdadero problema, cuando el sistema falla, y aquí está un punto muy importante: en seguridad real no importa tanto lo que el sistema promete, importa lo que pasa cuando el sistema falla. Eso debería de ser el estándar, porque cualquier institución puede decir: estará protegido, habrá protocolos, será seguro, solo se usarán para fines legítimos. Pero ¿qué pasa el día que algo sale mal?
Porque en México no estamos hablando de miedo imaginario, estamos hablando de un país donde ya hemos visto filtraciones, mercado negro de datos, venta de información personal y fallas institucionales. Entonces, no es extremismo, esto es simplemente pensar con lógica. ¿Por qué los biométricos son tan diferentes? Aquí hay algo que la gente tiene que entender con total claridad. Los biométricos no son un dato más. No están al mismo nivel que un correo, una contraseña, una tarjeta, un número telefónico. Porque si te roban la contraseña, la cambias. Si te clonan la tarjeta, la cancelas. Pero si se filtra tu rostro, tus huellas, tu iris, tus patrones biométricos, no te puedes resetear. Y eso vuelve todo este debate muchísimo más serio, porque ya no estamos hablando de una fuga de información molesta, estamos hablando de una posible afectación permanente a la identidad. Y aquí entra una variable todavía más peligrosa, la inteligencia artificial, porque hoy una filtración ya no significa solamente que alguien tenga tus datos, hoy significa que esos datos pueden ser clasificados, cruzados, explotados, automatizados, usados para suplantación y fraude a una escala mayor. Imagino una base de datos comprometida que pueda relacionar identidad, rostro, número telefónico, autenticación, patrones personales, en manos de redes de fraude, extorsión, crimen organizado, brokers de datos o insiders corruptos. Eso no es un problema menor, eso es una catástrofe potencial de identidad. Y sí, esa frase es fuerte, pero es exactamente el tipo de lenguaje que merece algo así. Y acá vamos a soltar una verdad muy incómoda. Mucha gente imagina que estos riesgos son o dependen únicamente de algún grupo de hackers especialmente capacitados de otro país que van a atacar esta base de datos. Pero la realidad es muchísimo más mundana y muchísimo más peligrosa, porque una base de crítica puede comprometerse por una mala configuración, credenciales débiles, accesos internos, proveedores inseguros, corrupción, exportación de datos o una integración mal diseñada. Así que no necesitamos un grupo de hackers. A veces basta una institución mediocre y dos personas corruptas. Y si pensamos en el México real, no en el México ideal, eso no es una locura, es un riesgo perfectamente posible. Segunda parte incómoda y de las más delicadas de todo esto, porque si el diseño termina siendo algo el Estado te está obligando, el ciudadano queda dentro de ese sistema y registro, pero el resguardo o parte de la operación sensible recae en terceros como las compañías telefónicas, entonces tenemos un problema muy serio, porque eso significa el gobierno te obliga, pero no asume de forma total el costo del riesgo, y eso es inaceptable. Si el Estado quiere obligarte a entrar a una infraestructura de identidad, entonces el Estado no puede lavarse las manos diciéndonos la custodia o el manejo lo llevan otros. No, porque si algo sale mal, el daño es tuyo, la exposición es tuya, la identidad comprometida es tuya. Entonces la responsabilidad también tiene que ser total, visible y exigible. Entonces ya no estamos hablando de si estamos a favor o en contra. Lo que deberíamos de preguntar es qué condiciones mínimas deben de existir y debe de exigir una sociedad antes de entregar biométricos a un ecosistema así. Y para mí, por lo menos, hay 10 mínimos exigibles. 1. Que las telefónicas no custodien datos biométricos en crudo. Y este punto es fundamental. Mucha gente quizás no entiende lo que significa exactamente, así que vamos a aterrizarlo. Cuando digo las telefónicas no deberían de custodiar biométricos en crudo, me refiero a que una empresa telefónica no debería de guardar directamente tu huella, tu rostro escaneado, tu iris o tu plantilla de datos biométricos, porque una cosa es validar identidad y otra muy distinta es almacenar la materia prima más sensible que es la identidad. Por poner un ejemplo, si vas a activar una línea, lo que la empresa debería de recibir, en el mejor de los casos, es algo parecido a sí, esta persona fue validada correctamente, o no, esta validación no pasó. Eso sería una confirmación mínima, pero no debería de recibir ni conservar la huella completa, el escaneo facial completo, la plantilla biométrica, el dato crudo, porque puede ser reutilizado o filtrado. ¿Por qué importa tanto? Porque si una telefónica custodia biométricos crudos, entonces se multiplica la superficie de ataque, aumentan los puntos de fuga,
aumentan los accesos internos, aumenta el riesgo comercial y operativo. Y aquí hay que dejar algo muy en claro, una telefónica no es una bóveda nacional de identidad, su función es dar servicio de telecomunicaciones, no convertirse en la guardiana de tu biometría. ¿Qué pasa si esto no se exige? Si no se exige, el riesgo es brutal. Más empresas con datos irreversibles, más bases vulnerables, más posibles filtraciones, más posibilidades de abuso interno. Y si eso se compromete, no estás perdiendo datos cualquiera, estás perdiendo algo que te identifica de por vida. 2. Separación entre identidad y telecomunicaciones. Eso suena técnico, pero es profundamente importante. Significa que parte de tu biometría y la parte operativa de tu línea no deberían de convivir libremente en un mismo ecosistema accesible. En otras palabras, una cosa es saber que tú eres el titular validando una línea y otra muy distinta es que exista una arquitectura donde sea fácil o automático cruzar tu identidad, tu línea, tu uso, tu autenticación y muchos otros servicios. Porque entre más se mezclen estas capas, más fácil se vuelve construir perfiles de riesgo, vigilancia o explotación de identidad. ¿Qué significa exigir esta separación? Significa que las bases deben de estar aisladas, usen llaves distintas, no sean consultables libremente entre sí y que no permitan cruces masivos automáticos. Y esto es importantísimo. Y no basta con prometer, no los vamos a usar mal. Tiene que ser difícil o imposible usarlos por mal diseño. Esa es la diferencia entre un sistema serio y un sistema improvisado. 3. Prohibición legal de su reutilización. Este punto es absolutamente crucial, porque en muchos sistemas el mayor riesgo no aparece al inicio, aparece después. Aparece cuando un sistema creado para una sola cosa termina usándose para 20 cosas más. Y eso tiene nombre, expansión de propósito. Empieza así, solo es para registrar líneas. Y luego se vuelve también para validar otros servicios, para hacer convenios, para hacer verificaciones comerciales y para hacer cruces institucionales. Y cuando te das cuenta, ya no estás ante un sistema limitado, estás ante una infraestructura de control y perfil. Entonces, lo mínimo exigible es esto. Debe estar prohibido por ley reutilizar los datos biométricos o validaciones para fines distintos a las explicaciones autorizadas. Eso incluye prohibir cosas o usos como la publicidad, el scoring comercial, venta de servicios, analítica de comportamiento, monetización indirecta y muchas cosas más. Porque si no se prohíbe, tarde o temprano alguien intentará explotarlo. 4. Auditorías técnicas externas y públicas. Este punto separa el discurso del control real porque cualquiera puede decirlo. Tenemos protocolos, todo está protegido, la base es segura, pero sin auditorías eso no es confianza, eso es marketing. Entonces México debería de exigir auditorías independientes sobre cosas como el cifrado, control de acceso, segmentación de las bases, registros de consulta, gestión de llaves, respuestas a incidentes, pruebas de penetración y ojo, no basta con que alguien interno revise. Debe haber auditorías externas, periódicas y con resultados públicos resumidos, porque si la sociedad no puede verificarlos, entonces solo nos están pidiendo que tengamos fe. 5. Responsabilidad real por filtración o abuso de esas bases de datos. Este punto también es enorme, porque hoy muchas veces las filtraciones se manejan casi como si fuera un accidente incómodo y ya. Comunicado, disculpa y seguimos. Pero si hablamos de biométricos, eso es inadmisible. Si custodias datos a este nivel, entonces una filtración o abuso debería activar consecuencias reales, multas severas, sanciones administrativas, responsabilidades individuales, consecuencias penales si hubo negligencia o dolo, además de reparación al ciudadano afectado, porque si no existe costo real por fallar, entonces el incentivo para custodiar bien nunca será suficiente. 6. Derecho a saber quién consultó tus datos. Este punto sería revolucionario y debería de existir. Imagina que pudiera solicitar algo tan básico como esto. Quiero saber quién ha consultado mi identidad sensible, cuándo y con qué fundamento. Eso debería de ser un derecho, porque si existe una base tan delicada y tú no puedes saber quién entró a verla, entonces el sistema ya está inclinado hacia el control total del ciudadano.
Lo correcto sería saber quién tuvo acceso, que deje nombre o área responsable, fecha y hora, motivo legal y o administrativo y una trazabilidad completa, porque donde no hay trazabilidad hay terreno fértil para el abuso. 7. Orden judicial para accesos sensibles. Aquí hay que ser muy claros también. No cualquier autoridad, ni cualquier convenio, ni cualquier trámite debería de abrir la puerta a esos datos tan sensibles. Si hablamos de accesos de alto impacto, entonces debería de existir orden judicial individualizada, no un acceso general, no acceso por costumbre, no acceso por conveniencia institucional, porque si la puerta queda demasiado abierta, tarde o temprano alguien la va a cruzar sin el estándar correspondiente. 8. Retención limitada y borrado real. Otra exigencia mínima sería esta: los datos no deben guardarse para siempre, o por si acaso. Esa costumbre es peligrosísima. Toda infraestructura seria debería responder preguntas como ¿qué se guarda? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se elimina? ¿Quién puede corregirlo o cómo se borra? Porque si algo tan delicado se acumula indefinidamente, el sistema no se vuelve más seguro, se vuelve más peligroso. 9. Prueba piloto antes de una expansión nacional. Este punto es clave. Con algo así no puedes aplicar la lógica mexicana clásica de primero lanzamos y luego vemos cómo lo resolvemos. No, con biométricos eso es irresponsable. Si se quiere implementar algo así, debería de existir primero un piloto limitado, con auditoría, con evaluación pública, con supervisión real, con capacidad de detenerse, porque si el sistema falla en grande, ya va a ser muy tarde. 10. Cláusula de reversibilidad. Este punto es importante y casi nadie lo discute. Toda política de esta magnitud debería de incluir una pregunta básica. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Se puede revertir? ¿Se puede limitar? ¿Se puede corregir? Porque si un sistema entra y luego ya no hay forma de frenarlo, aunque se demuestre que es riesgoso, entonces no estamos ante una política pública sana. Estamos ante una máquina burocrática que solo sabe expandirse, y eso jamás debería de aceptarse bajo ninguna discusión. Y aquí una reflexión para cerrar. Este tema no debería de discutirse desde el miedo fácil, debería de discutirse desde la prudencia, porque hay cosas que un país no puede improvisar, y la identidad irreversible de millones de personas es una de ellas. Así que no, esto no va de negarnos por negarnos, va de exigir algo completamente razonable. Si quieren que entremos al sistema, primero demuestren que no nos van a dejar indefensos ante él, porque si un día esta infraestructura falla, no le va a fallar a otros, nos va a fallar a todos. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte una idea muy simple. Todos tenemos algo que perder, y justamente por eso todos deberíamos de tener algo que exigir. No se trata de paranoia, no se trata de ideología, no se trata de rechazar la modernización. Se trata de entender que una base biométrica mal protegida en un país con antecedentes reales de filtraciones, corrupción y mercado negro de datos no es un simple trámite, es una apuesta de riesgo nacional. Y si algo así va a existir, entonces México no debería de responder con obediencia, debería de responder con madurez, y la madurez en este caso se llama transparencia, límites, responsabilidad y exigencia ciudadana, porque aquí, nos guste o no, todos estamos en el mismo barco. Pero déjame saber qué piensas en los comentarios. Nos vemos.